Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. En un momento en que Donald Trump grita a los cuatro vientos que Estados Unidos nunca será socialista y que en América Latina se avecinan campañas electorales y la palabra socialismo se le ha estigmatizado y se le ha puesto como el símbolo de la cosa peor, de la catástrofe peor por la que puede pasar Venezuela, Sudamérica, y para ejemplo, basta un botón: Venezuela. En estas condiciones, nos hace falta reflexionar sobre cómo y por qué nace y se gesta el socialismo latinoamericano. El capitalismo, al igual que los capitalismos en el mundo, han tenido diferentes formas y diferentes versiones. El socialismo también ha tenido diferentes versiones. El capitalismo en sí, ustedes saben, ya se origina con la conquista de América. Cuando llegan los conquistadores a América, especialmente los conquistadores españoles, no llegan enviados por el gobierno español, no es como cuando fueron a conquistar con las regiones romanas en su imperio, no. La conquista que hacen los conquistadores españoles se hace mediante el endeudamiento del conquistador y de los soldados que van con el conquistador, que reciben dinero para comprar el barco, para los caballos, para los armamentos, para los alimentos, para el licor, las bebidas y todo lo que traían, la pólvora, todo, los cañones. Y ese endeudamiento lo hacían normalmente con judíos. Los judíos eran los prestamistas. Cuando llegan acá, tenían que pagar esa deuda. Y por eso era la locura de encontrar oro, porque los prestamistas lo que querían era la riqueza inmediata. ¿Qué es? No podían ponerse a sembrar ese rato bananas para esperar que 4 años más, después de 4 años, las bananas den plata. O ese rato ponerse a sembrar cebada, trigo, para que en 6 meses, en 8 meses, recién se pueda cosechar. No, tenía que ser plata, y tenía que ser un montón. Aquí ni siquiera la gente sabía de lo que es la agricultura al estilo europeo, no tenían idea de cómo se siembra la cebada, el trigo, cómo se podía sembrar en cultivos extensivos, no tenían idea de lo que es la ganadería. Entonces, ¿qué era lo que podía producirse? El oro. Y vino la obsesión del oro, pues el oro se encuentra, se saca y ya está vendido. Apenas lo tocas ya es dinero. Eso es dinero. Los indios no entendían. ¿Por qué tanta la locura del oro? Al comienzo pensaron que el oro era comida de los caballos. Y segundo, que tenía que comer oro para tener pelo rubio. No sé, no se explicaba. Porque los indígenas no tenían en el oro un valor de cambio. Cuando alguien se moría, el oro se iba con él a la tumba. Por eso hay tantos entierros con oro. Y el valor de cambio era la espondylus, el valor de cambio era el cacao. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Nació el capitalismo. El capitalismo llega a América y llega el capitalismo salvaje. ¿Por qué? Porque lo que quieren los capitalistas, los conquistadores, es tierras, esclavitud, trabajo forzado, dinero, ganancia y es todo. Porque el principio fundamental del capitalismo es en sí la ganancia. Llega el rey, llega la colonia, llega la independencia. Cuando llega la independencia, nos liberamos del rey de España, de los generales y coroneles españoles, pero no nos libramos de los descendientes de los españoles, de los llamados criollos. Y eran la misma chola con distinto calzón, solamente que ahora tenían origen latinoamericano. Y mantuvimos el mismo problema religioso, la religión siguió manejándonos, los terratenientes eran los mismos,
La explotación indígena era igual, la búsqueda, la locura del oro seguía siendo lo más importante, las minas lo fundamental, todo siguió así, y el comercio comienza a surgir, llegan los ingleses, estábamos endeudados por la guerra de la independencia con los ingleses, les damos a los ingleses nuestros puertos, les damos atacames a los ingleses, sacan madera, acaban con atacames y esmeraldas llevándose la madera, y después de que llegan los ingleses, viene la guerra mundial y aparece la agroindustria, llega United Fruit, se establecen esmeraldas, hace la plantación del timbre, hace otra enorme plantación en la provincia de Los Ríos. La enorme plantación de la provincia de Los Ríos es apropiada después por el representante de la United Fruit, del Standard Fruit, que es Noboa, que era un representante de la empresa aquí en Ecuador. Era en vista forador al comienzo, o sea, chequeaba si los bananos que iban a entrar en las cajas eran los que la empresa quería y los demás los botaba al río. De esa manera se hizo rico, sobornaba a los campesinos para que ellos le dieran, a cambio de poder exportar su banano, ser aceptado por la empresa exportadora, recibía el dinero de los campesinos y ahí comenzó a enriquecerse. Así se enriqueció él, se enriqueció Buchel en esmeraldas, Carofilis, todos esos vistaforadores de la empresa United Fruit se comenzaron a enriquecer. Cuando se fue a la United Fruit en 1968, él se apropia de la exportación, comienza a exportar y comienza a intervenir en la política, coloca a Velasco Ibarra en el poder, se alía con Guevara Moreno, llega a tener influencia, hace una empresa, viene Velasco Ibarra, lo expulsa, se va a Estados Unidos, en Nueva York establece contactos con los extranjeros y regresa acá y se convierte en más exportador, en más rico. Se convierte Luis Noboa Naranjo en el más rico exportador del Ecuador y de Sudamérica de banano, la primera exportadora mundial de banano. Tiene la hacienda La Julia. La gente de la costa migraba a la hacienda de La Julia desde todas las partes de la costa para el día de la cosecha. Era tal el poder que además establece la harinera nacional, la fábrica de sal. La fábrica de sal se queda con los Febres Cordero y él tiene como gerente de su empresa de harinas, de procesamiento de harina, a León Febres Cordero, que luego lo coloca de presidente. Su hijo llega a ser el ministro de Finanzas de Abdalá Bucaram, el Alvarito. Y este es cómo se desarrolla y cómo se crea el mecanismo del capitalismo en Ecuador. Y luego viene el capitalismo bancario. Ya el capitalismo bancario comienza a poner presidentes desde la época de Eloy Alfaro. Y llega en 1999, produce una crisis terrible, se llevan hasta el dinero de las reservas. Invirtieron todo en camaroneras, quebraron las camaroneras, no sabían qué hacerse, se largaron con el dinero de sus depositantes. Y, entre tanto, el país se llenó de obreros, de empleados, de asalariados, que se formaron y crearon sindicatos y se dio esta fórmula. En el resto de países de América Latina, esta presencia del capitalismo transnacional, llegaron ya las petroleras, llegaron ahí las empresas como United Fruit, llegaron las empresas como tabacaleras, etcétera, etcétera. Se caracterizó porque el capitalismo en Estados Unidos era diferente al capitalismo que desarrollaban en América Latina. El capitalismo, las empresas transnacionales que en Estados Unidos tenían la cara de buenitas, en América Latina tenían una cara de diablos. ¿Por qué? Porque ellos establecen el capitalismo militarista. Es decir, era un capitalismo que se sostenía en ejércitos. Unos ejércitos de aperro, una policía corrupta, unos ejércitos que se entrenaban en el canal de Panamá, en la Escuela de las Américas, y cuando tenían chance ponían al dictador. Lo tuvieron a Batista, lo tuvieron a Somoza, lo tuvieron a Stroessner, lo tuvieron a dictadores donde había. Querían el cobre de Chile, pues véngase. Allende se le ocurrió nacionalizar el cobre. No, al día siguiente Pinochet, toma tu tuca, caray. Y lo mismo hicieron en Uruguay, lo mismo hicieron en Brasil. Este era el capitalismo militarista que llegó a América y que se expandió y que ha surgido y que estuvo presente hasta hasta el comienzo, prácticamente hasta los años 90, porque la crisis argentina y todo lo demás nos revela que tuvimos hasta Stroessner. Bien, ¿qué es lo que sucede después? Nace también el socialismo.
del sindicato nacen las luchas socialistas, nacen las rebeliones, y ya es el socialismo militarista. El socialismo militarista logra liberar a Cuba del capitalismo militarista y logra liberar a Nicaragua del capitalismo militarista de Somoza, con Ortega. Y el socialismo militarista, que era un socialismo que había nacido, en realidad se llamaba comunismo, el socialismo militarista, había nacido de la Segunda Guerra Mundial con Lenin y de la Primera Guerra Mundial con Lenin, y de la Segunda Guerra Mundial se fortalece con Lenin, con Stalin. Y este capitalismo, este socialismo, este comunismo, que es el socialismo militarista, se expande por el mundo, llega y produce liberaciones de todos los países de África, y después crea socialismos militaristas en cada uno de los países de África, y crea socialismos militaristas en Europa del Este. Y estos socialismos militaristas se caracterizan porque concentran el poder y utilizan las fuerzas armadas como recurso intimidatorio. Se pervierten en África, nacen las bandas, nacen las contraguerrillas, las guerrillas, y todo se hace un desastre en África. Y el socialismo militarista prácticamente se desprestigia y desaparece. En cambio, el capitalismo también evoluciona, y comenzamos a hablar ya no del capitalismo rapaz, el capitalismo militarista, que apoyaba a las transnacionales, que apoyaba a los terratenientes, que apoyaba a los ricachones, a los Somozas, a los batistas, sino que aparece un nuevo capitalismo, que es el capitalismo inteligente, el capitalismo que es el capitalismo que lo que hace es transfiere industrias de Estados Unidos al resto del mundo, pero lo que conserva es la patente. Transfiere además también, ¿cómo se llaman? Transfiere conocimiento, crea el capitalismo inteligente, viene con Google, con Facebook, con las redes sociales, con el Internet. Es otro capitalismo. Y también aparece otro modelo de capitalismo, que es el de las franquicias. Aquí viene Coca-Cola, viene McDonald's, todas estas empresas, y los propietarios son de aquí, pero vienen con franquicias. Es un capitalismo inteligente. Ya no es el que viene a sacar las cosas, a llevarse el petróleo, a llevarse el cobre, el que viene a explotar el trabajo humano. No, es un capitalismo que lo que le interesa es tener clientes, vender su producto. Ya no le interesa sacar las cosas, le interesa vender hamburguesas McDonald's, le interesa vender Coca-Cola, le interesa vender automóviles, le interesa vender computadoras, le interesa vender programas, es otro capitalismo. Ya no es el capitalismo saqueador, es el capitalismo que le interesa el mercado, le interesa compradores. Y el problema de los Estados Unidos es que cada vez produce productos más inteligentes, películas, programas de computación, computadoras, aplicaciones, aparece Uber, aparece IBM y todas esas, y ya necesita gente más inteligente, pues ya no necesita obreros estúpidos, ya no necesita mineros, ya no necesita campesinos que no sepan ni leer ni escribir, que vayan a fumigar y a cortar el banano. No, ya necesita otro tipo de seres humanos, y se cambia el capitalismo. El capitalismo comienza a cambiar, ya no comienza a ser el capitalismo déspota, capitalismo militarista. Lo mismo pasa con el socialismo comienza a evolucionar, y que evoluciona en América Latina, y comienzan a aparecer los presidentes que son elegidos democráticamente, y entonces el socialismo aparece en Chile con Salvador Allende, aparece el socialismo en Uruguay con José Mujica, aparece el socialismo con Evo Morales, aparece el socialismo con Rafael Correa, aparece el socialismo con Lula da Silva, y es el capitalismo no militarista, el socialismo no militarista, donde no quieren la guerra, donde no quieren oprimir a la gente con policías, con ejércitos ni nada. Este nuevo socialismo es el nuevo socialismo que está emergiendo desde América Latina, y es un nuevo socialismo que se dice socialismo latinoamericano. ¿Qué característica tiene el socialismo latinoamericano? Procura la redistribución de la riqueza.
procura que el ser humano tenga salud, educación, transporte, movilidad, pueda salir y entrar de toda América del Sur. No quiere fronteras en América del Sur, ya no quiere un solo América del Sur igual, como la Comunidad Económica Europea. ¿Qué quiere? Quiere un ejército conjunto. ¿Para qué gastar todos, cada uno en un ejército? ¿Por qué no hacemos un solo ejército y no gastamos tanto? ¿Por qué no hacemos compras públicas entre todos los países y bajamos los precios de las compras públicas, por ejemplo, de las medicinas? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no operamos como la Comunidad Económica Europea? Y eso es lo que quiere el socialismo del siglo XXI, llamado socialismo latinoamericano, que es el socialismo no militarista. Pero nos queda Venezuela. Venezuela resulta que al verse atacada por Estados Unidos, retoma el socialismo militarista, y ahora Cuba, Venezuela y Nicaragua son los tres únicos países en América Latina que mantienen el socialismo militarista. Y este es el punto de quiebre, y el punto, porque es una provocación para Estados Unidos. Estados Unidos piensa que lo más importante que tiene es su imperio, y su imperio se fundamenta en su ejército, y cualquier cosa que rete a su ejército es suficiente, punto. No importa si el que le reta al ejército es un fanatismo religioso musulmán, si el que le reta a su ejército es comunismo, si el que le reta a su ejército es socialismo, si el que le reta a su ejército es narcotráfico, si el que le reta a su ejército es la migración, no importa. Basta con que usted le diga a Estados Unidos, aquí estoy, y vamos a los puñetes, que Estados Unidos le va a dar palo. Muchas gracias.